Estación Choele 95.7. Entrevistas. Avanzamos con información, en este caso de carácter nacional. Vamos a charlar un ratito con una persona de dilatada experiencia en la política nacional, que tuvo representación en el Congreso, que es socióloga, que es docente, que es investigadora del CONICET. Es Alcira Argumedo, la tenemos en línea y la saludamos. Alcira, gusto de saludarla, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Bien, la molestamos un ratito porque nos hace falta la mirada de aquellos que, primero, que demuestran cierto grado de compromiso para con los más vulnerables en nuestro país y que tienen experiencia política, ¿no? Por un lado, ver cuál es su mirada respecto de esto que nosotros vemos como una jugada de pizarrón hecha ayer con la renuncia del presidente del Banco Central. ¿Cómo lo ve? Bueno, mira, yo creo que ante todo hay que pensar que esto no es una crisis, es un saqueo, porque no es que todos hemos perdido muchísimo, sino que hay sectores como los bancos, el JP Morgan, el Deutsche Bank, los fondos especulativos de los paraísos fiscales, el mismo señor Caputo, el renunciante ministro del Banco Central, en 2 años ganó 24 millones de pesos por la especulación financiera. Esos sectores han ganado miles de millones de dólares, porque cuando acá se dice se fugaron 50.000 millones de dólares, estás hablando que pasaron a esas manos. Otro sector, el sector de las petroleras o las distribuidoras de electricidad y gas, como el señor Minden o el mismo Juan José Aranguren, con este crecimiento descomunal del valor de las tarifas, cuando acá está fijado por el señor Aranguren, que a su vez fue hasta pocos meses antes de asumir presidente de la Shell, empresa a la cual perteneció durante 40 años, fija el precio del gas, la base, a $7.50, cuando en Estados Unidos está a $2.50, 3 veces más que en Estados Unidos. Y como a su vez el gas es un insumo para producir electricidad en las usinas hidroeléctricas, tenés todo este aumento de un costo de las tarifas, te digo, el triple que en Estados Unidos. ¿Cómo no vas a tener inflación? A su vez, las grandes exportadoras cerealeras o los agronegocios, digamos, han tenido ganancias extraordinarias. Las mineras, se les han bajado las retenciones, no hay ningún tipo de control. Hay un contrabando calculado en 5.000 millones de dólares de contrabando de una sola de las mineras. Esto no es cierto que ha afectado a todos los argentinos. Verdaderamente ha sido un asalto a los bienes de la nación y de la sociedad argentina descomunal, ¿no? Sí, lo que uno ve como ciudadano común, hombre de la calle, es el hecho de que no tengamos herramientas dentro de la democracia para curarnos de estos males, porque una cosa es alguien que gobierna con un plan de gobierno que uno dice, bueno, no termino de comprenderlo, pero a la larga puede funcionar. Otra cosa es cuando deliberadamente se pone, digamos, al ciudadano común, al trabajador fundamentalmente, una carga tan pesada de sobrellevar como es el endeudamiento que están llevando, los actos de corrupción abierta y manifiesta que se desarrollan en este gobierno, y que no tengamos nada a mano como para ponerle freno, tope a esto, y sobre todo cuando hay un daño concreto y visible que le hace quien está gobernando, y que no haya ningún resorte de la democracia que diga, bueno, hasta acá, esto se termina acá, sino simplemente la fuerza del pueblo en la calle, ¿no? Sí, lamentablemente es cierto eso. Acá no hay revocatoria de mandato, por ejemplo, o otro canal de decisión en el momento intermedio de una determinada fuerza política
que permita verdaderamente frenar, porque acá, por ejemplo, el señor Caputo, hizo ese famoso bono a 100 años, ¿no? Al 8% anual, que es descomunal porque en Estados Unidos toda esta cuestión de que subió la tasa de interés está al 3%. El señor Caputo nos endeudó por 100 años al 8%. El año pasado, una revista como Financial Times, un diario como Financial Times, que como su nombre lo indica, se mueve en ese sector, hizo una encuesta a nivel mundial preguntando cuál había sido en el año 2017 la operación financiera más delirante del mundo. El 70% de sus lectores opinaron que había sido el bono a 100 años del señor Caputo, ¿por qué? Por la tasa altísima y la prolongación en el tiempo. Ahora después aparecen los Paradise Papers, que son una especie de continuidad de los Panama Papers, y ahí se demuestra que el fondo de inversión especulativo de paraísos fiscales más beneficiados con este bono a 100 años fue uno que se llama Noctua Partners, fundado en el 2009 por el señor Caputo. Y esto se considera, no, estos son negocios, ¿se dan cuenta? Verdaderamente acá, la verdad que este país ha sufrido un saqueo descomunal desde la dictadura militar hasta acá bajo distintas formas, que si uno se pone a ver el nivel de destrucción de los potenciales y la pérdida en términos monetarios, ningún país que no haya sufrido una guerra en su territorio ha tenido un nivel de destrucción y saqueo como nuestro país desde la dictadura militar hasta acá. Es patético, realmente es muy, muy dramático. Claro, por eso digo, incluso, digamos, uno trae a la memoria porque nosotros en la Argentina estamos como en la calecita, damos vueltas y pasamos siempre viendo el mismo paisaje. Ya vimos esta película, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, pero cuando se termine les va a caer la justicia. Nosotros tuvimos las coimas en el Senado, donde el que repartió la guita dijo qué es lo que había hecho y hoy están todos absueltos, con lo cual, digamos, proyectando al futuro, aunque sea la necesidad de que caiga la justicia sobre todos los actores de este gobierno, nos da como desazón saber que van a hacer de la suya y que no les va a caer, que no les va a costar nada, ¿no? Lo paradójico es que esto, además, yo te digo, en una breve síntesis, en estos 40 años, y gracias a la traición de Menem, a la corrupción de otros, a la dictadura militar, etcétera, se destruyó el polo industrial ferroviario que tenía la Argentina, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico. Hace 40 años fabricábamos aviones, el polo petrolero, ni hablar, que no eran solamente los pozos de petróleo, eran las estaciones de servicio, la petroquímica General Mosconi, etcétera, a fabricaciones militares, hecho bolsa. Se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles y la flota mercante y fluvial. El sistema educativo público, que había dado 3 premios Nobel en ciencia, ahora es absolutamente patético y se sigue acosando. ¿Cuánto pagamos? 500.000 millones de dólares en concepto de una deuda fraudulenta y que nunca quiso ser analizada. Se perdieron otros 400.000 millones de dólares en concepto de renta petrolera y gasífera por la aberrante privatización de YPF y gas del Estado, y otros 200.000 millones de dólares más por pago de flete al haber destruido la flota mercante y fluvial. Acá está pasando algo muy dramático. Mientras tanto, la pobreza creció del 6 al 35% de la población. Es patético lo que está. Y mientras tanto, nadie fue preso porque era lo que vos decías, no, al final se dan volteretas y hay finalmente una complicidad del Poder Judicial para esta impunidad absoluta, ¿no? Sí, y los costos los termina pagando siempre el que labura, que es el único que genera riqueza, ¿no? Claro,
el que tiene la suerte de tener trabajo, porque después tenés todo el drama del desempleo y la desocupación, ¿no? Claro. No, por eso yo creo que acá hay que dar una voltereta grande, una especie de gran revolución ética y de valores, porque si no, no salimos. Sí, una refundación, digo yo, se me ocurre esta palabra, ¿no? Porque hay que sanear todas las instituciones. La justicia es lamentable, la actuación que tienen, no todos los jueces, porque no podemos englobar a todos, pero el grueso de ellos, con una persecución política que yo no digo que le caiga la justicia a aquel que se lo merece en buena hora, pero cuando no hay argumentos, entonces terminamos tratando de hacernos amigos del poder, que es la única forma de salvarse, ¿no? Un acto ya de corrupción manifiesta, e incluso ya en los valores y en la forma de comportarnos cotidianamente, ¿no? Sí, no, porque ese nivel de corrupción tiende a penetrar capilarmente hacia abajo, ¿no? Y después termina siendo el que no afana es un gil, ¿no? Esto es cambalache, y verdaderamente no es cierto que sea toda la sociedad, pero hay un nivel de contaminación hacia abajo que está afectando muy duramente a todos, ¿no? Me parece que hay que ser muy duro con esto de basta de que nos engañen y que nos vendan caramelitos envenenados, ¿no? La situación es gravísima realmente. Sí, realmente preocupante. Y digo, bueno, usted hizo algunas expresiones respecto de Caputo, que debería rendir cuenta. ¿Cree que esto puede prosperar o hacer simplemente un grito en el desierto? Tomar estas medidas en las cuales, porque ¿qué pasa? Hasta determinado momento, hasta que llegaron estos nuevos, la corrupción suponía la posibilidad de pagar coimas a funcionarios venales para tener ciertas ventajas en corporaciones o bancos. Lo que pasa es que estos son directamente las personas o los ejecutivos de bancos o corporaciones los que hacen la política. Entonces te lo quieren vender como, es un error económico. Error económico, claro, no tiene ninguna sanción, pero el costo es altísimo, ¿no? Así que espero que esta sociedad empiece a reaccionar y ponga freno realmente, freno moral, ¿no? Basta de roban pero hacen y este tipo de cosas. Ser muy, muy estrictos alrededor de esta corrupción, porque nos han hundido y el futuro de nuestros hijos y nietos no es muy promisorio. Y sí. Continuar esta tendencia, ¿no? Sí, no, y hay cosas todavía, si esto es grave, porque el daño económico realmente atraviesa a toda la sociedad y fundamentalmente castiga a los más vulnerables. No es menos grave, por ejemplo, que se haya hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por fuera del Congreso, que hayan hecho acuerdos con la Armada de Estados Unidos y se instalen en la Argentina y le den siquiera el permiso, o en ese convenio figure la posibilidad de que si ellos consideran que es una emergencia no tienen por qué rendirle cuenta siquiera ni al presidente de la nación, lo que es una invasión permitida, ¿no? Además, bases militares norteamericanas en la Triple Frontera, que es una forma de control del acuífero guaraní, y en Tierra del Fuego para controlar los glaciares y el agua helada del Atlántico, en momentos en los cuales a nivel mundial se está anunciada una crisis de agua muy grave, ¿no? Claro. Entonces, es como que hay que tomar conciencia, porque verdaderamente el nivel de degradación se está agudizando demasiado con este gobierno, ¿no? Alcira, para no robarle más tiempo, me gustaría, si puede y tiene ganas, que nos regale esa descripción tan ajustada que hizo usted de Macri en el Congreso en su momento, que se viralizó en las redes y que realmente debiéramos recordar permanentemente para saber ante quién estamos, porque luego con un argumento, con un poquito de ayuda de los medios, nos olvidamos de todo. ¿Pero cómo quiere que se la mande por mail? Sí, o que nos describa acá sintéticamente quién es el que nos preside, porque todavía hay gente que ingenuamente cree que puede ser el Salvador, que todavía falta el toque de gracia para que cambie todo, ¿no? Es una especie
hijo de Don Corleone, que continuó con las actividades de su papá en 2 o 3, porque se dice que su papá es el corrupto. No, él continuó las acciones corruptas. Por ejemplo, sus primeras actuaciones, unas famosas cloacas, un plan de cloacas en Morón, que en ese momento Rousselot, el intendente, fue expulsado por el carácter del contrato que había firmado con el joven Mauricio Macri. Y a su vez, en el año 91, como presidente, también Mauricio Macri, como presidente de la empresa Sebel, lleva adelante un contrabando de piezas de autos que exportaban piezas a Montevideo, luego, y cobraban digamos, el incentivo a las exportaciones. Luego importaban los autos y entonces tenían matrículas cambiadas, y cada 4 autos tenían la misma numeración, de manera tal, bueno, la estafa al fisco fue de 450 millones de dólares. Y a su vez fue sobreseído ¿por quién? Por el señor Cavallo, que le quiso perdonar esa estafa al fisco, pero después se arma, llega hasta la Corte Suprema sobreseen a Mauricio y a Franco Macri, pero cuando se le hace un juicio a la Corte Menemista, la famosa Corte Suprema del Menemismo, por su conocida corrupción, entre las 5 causas que le imputan para hacerle el juicio político y destituirlos por corrupto, está el sobreseimiento de Franco y Mauricio Macri por contrabando de autos y por ese estafa al fisco de 450 millones, que se los quedaron, ¿no? De todas maneras se los quedaron, porque nunca se los sacaron esos 450 y tampoco nunca se supo qué pasaba con los 350 millones de dólares que la deuda privada que les estatizó Cavallo en la dictadura militar, y por la cual hasta ahora hemos pagado 3.500 millones de dólares. Ese es nuestro presidente, entre otras acciones. Está bien, no, era simplemente para poder decirle delincuente con todas las letras sin que esto pueda implicar un daño a la investidura que no puede poseer un delincuente, ¿no? Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande, gracias. Ahí estaba Alcira Argumedo en diálogo con la radio. Como dije, Alcira Argumedo, que ha sido integrante del Congreso hasta el 2017, que es docente, socióloga, investigadora del CONICET y una dirigente política de muy larga experiencia.